La serie Yal's Apkn, que continúa batiendo récords de rating en las pantallas de Star Televisión los viernes por la noche, se convirtió en un desastre después del episodio 47. Aquí están los detalles de las noticias de separación que se sucedieron una tras otra. Si bien el nuevo episodio de Yal's Apkn consigue volver a mantener a millones pegados a la pantalla, la tensión en la serie, que se sigue con interés, no parece disminuir. En la serie Yal's Apkn, donde la tensión comienza a aumentar con cada episodio, esta vez las cosas empiezan a cambiar. ¿Y qué pasó en el último episodio? Las separaciones que tuvieron lugar tras el último episodio de Yal's Apkn, en el que participaron nombres exitosos y asertivos como Afra Sarasoglu, Mert Ramazan Demir, Setin Tekindor, Serif Sezer, Emre Altu, Beril Pozam y Buse Karaman, dejarán su huella en la serie. Lo que sucede en la serie de televisión Yal's Apkn, que encabeza los ratings los viernes por la noche, es muy diferente de lo esperado esta vez. Aquí están los detalles de la impactante noticia de separación de los espectadores de la serie Yal's Apkn. Si bien se incluyeron nombres sorpresa en el elenco de la nueva temporada de la serie Yal's Apkn, ahora hay noticias de una separación anticipada. Si bien el episodio 47 de Kingfisher estuvo marcado por las palabras de Ferit Pelin, el niño en su vientre tampoco es mío, después de este desarrollo, se hizo un reclamo de separación. Mientras se preguntaban los acontecimientos entre Ferit y Pelin, quienes tuvieron una gran discusión, salió a la luz la afirmación de que la bella actriz Buse Karaman, quien dio vida al personaje de Pelin y reingresó al elenco, saldría nuevamente de la serie. Delantero. Si bien el hecho de que el niño en el útero de Pelin no sea de Ferit trae a la agenda este reclamo de separación, las cosas se volverán aún más complicadas, especialmente en el próximo episodio. En el episodio 47 de la popular serie Yal's Apkn de Star Televisión, transmitido la noche del 24 de noviembre, todos se enteraron del embarazo de Pelin y Seiran quedó devastada. Esto es lo que sucedió en el último episodio de la serie Yal's Apkn. La decepción de Seiran cuando se reveló el embarazo de Pelin llamó la atención. Seiran descubrió quién es Piril. En el último episodio de Yal's Apkn, Seiran, quien quedó impactado por las fotos que vio, dijo: ¿Quién eres? ¿Cómo conoces a Pelin? ¿Qué estás haciendo? Dicho. Aunque PRL dijo: mi padre está muy enojado en este momento, nos matará si nos ve, Seiran, que no lo escuchó, dijo: dímelo rápido, gritaré más. PRL, quien más tarde admitió que era primo de Pelin, afirmó que ella todavía estaba en Londres. Aunque Seiran no lo creía, escuchó las palabras de PRL: lo hice porque sentí pena por mi prima, sin provocar una escena. Ferit, destrozado por lo que dijeron Semuz y su abuelo, llamó a Seiran tan pronto como salió del taller. Cuando no pudo localizarlo, habló con Abidin. Intimidación de Suna a Nuket. Mientras tanto, Suna, que aceptó casarse con Kaya, dijo que se casaría con Kaya a pesar de que Nuket dijo: ¿estás orgulloso? Al afirmar que quería ser fuerte ahora, Suna no dio un paso atrás a pesar de que Nuket dijo: el juego que estás tratando de jugar está más allá de tu altura. Seiran le contó todo a Ferit. Gulgun se acercó a su hijo Ferit, y afirmó que Seiran le habló de las fotografías. Luego dijo que Seiran habló con esa chica y fue a su casa. En ese momento, Seiran, que estaba buscando a Ferit, lo llamó. Ferit se reunió con su esposa, y se enteró de que ella había ido a la casa del tío de Pelin. Seiran escuchó a Ferit decir: ¿lo sabías, no? Mientras lo hacía, Ferit pensó que estaba hablando del bebé. Ferit está de nuevo en la casa de Semuz. Sin embargo, Ferit, que se dio cuenta de que Seiran estaba hablando de las fotografías, confirmó que Pelin lo sabía todo. Ferit afirmó que no habló con Pelin, y que iría a PRL y pediría una cuenta. Ferit, que se volvió loca, le dijo a Abidin que las fotos eran una trampa de Pelin, la chica que lo besó. Mientras Ferit busca persistentemente a PRL, también le dijo a Pelin que él podía solucionarlo todo. En declaraciones a PRL, Ferit dijo: sé lo que está pasando. Espera, ya voy. El niño que llevas en tu vientre no es mío, ¿verdad, Pelin? De pie frente a PRL, Ferit se reunió con Pelin. Le preguntó a Pelin: ¿cómo te creí? Ustedes dos jugaron este juego a mis espaldas, ¿no? Te traje las fotos y te pregunté, dijiste no lo sabía. Todavía estás mintiendo.
tú la única preocupación es que dejé a Seiran, ¿verdad? La estupidez es mía, pero el niño en tu vientre también es mío. No es así, ¿verdad, Pelin? No te lo pregunté ni una sola vez, pero estoy sospecho ahora. Tal vez ese niño no sea mío, dijo. Pelin, que rompió a llorar, dijo que no había dicho nada sobre lo sucedido hasta ahora y dijo, no puedes decir que este niño no es mío. El que está en mi vientre es tu hijo. Nuestro hijo. Semuth atrapó a Ferit. En ese momento, Sinem vino a ver cómo estaban Pelin y PRL. Cuando vio que la puerta estaba cerrada, llamó a Semuth. Al salir, Pelin le dijo a su tío, moriría pero no me casaría con ese conductor. Semuth también insistió en este tema y dijo que su decisión era definitiva. Olvidando su rosario, Semuth regresó a la habitación y vio a Ferit frente a ella. Semuth, que se volvió loco, estuvo a punto de golpearlo. Ferit le dio un cabezazo. Semuth, que hizo golpear a Ferit y llamó a Ali Saga, le contó lo que había hecho Ferit y lo amenazó con su nieto. También dijo que se casaría con Pelin. Seiran, que regresó a su casa, le dijo a Gulgun que la persona que envió las fotografías era la prima de Pelin. Mientras todo esto sucedía, Asuman atrapó a su suegro Orhan, quien continuó reuniéndose con Dikle. Bofetada de Ali Saga a Ferit. Y Fakat le dio la bienvenida a Ferit cuando regresó a casa, y lo llevó a la habitación de Ali Saga. Hablando con su madre en ese momento, Seiran le dijo que su hermana estaría con ella bajo cualquier circunstancia y que quería tener un hijo ahora. Alice Coran, que abofeteó a Ferit que se cruzó con él, dijo, si estás secuestrando a una chica, deberías haberlo hecho de una manera que corresponda a tu apellido. ¿Es así como me reemplazarás? Ese hombre llamó, iba a casarte con Pelin. ¿Estabas pensando en resolver esto secuestrando a la chica? Seiran lo aprenderá todo. Seiran tráeme, y Fakat. Si no estás listo para tomar mi lugar, sé cómo prepararte. Seiran, que se sorprendió al ver a Ferit, empezó a escuchar a Ali Saga. Kazim intervino. Al preguntarle a Ferit qué pasó, Kazm expresó que quería saberlo todo, y afirmó que Suna y Kaya se casarían mañana con una ceremonia relámpago. Ali Saga se enfermó y echó a todos de su habitación excepto a Ifakat. Mientras todos se preguntan por Alice Coran, que se está recuperando, Kazim se enteró de que Seiran quería ser madre. Ferit está atrapada en una esquina. Seiran, quien llevó a Ferit a su habitación y lo cuidó, le explicó las decisiones que tomó a su marido y le dijo, quiero tener un hijo. Como dijo Semuth, realizó una boda de imán para Pelin y su conductor. Ferit, que se volvió loco cuando PRL envió el vídeo que grabó, no supo qué hacer e hizo un desastre por todas partes. Seiran, que intentó apoyarlo y calmarlo, dijo que a Ali Saga no le pasaría nada, mientras pensaba que él estaba así por culpa de su abuelo. Ferit se calmó y salió de la casa con Abidin cuando Seiran se quedó dormido. Pelin está en Yali otra vez. Semuth, que fue a ocuparse de su negocio en Jebce después de la boda del imán, advirtió a todos en casa. Ferit, que estaba vigilando la casa en ese momento, dijo que enviaría a Pelin a París. Zerrin, quien advirtió a su hija que Ferit la enviaría al extranjero, dijo que se quedaría en casa de Semuth por un tiempo más. Ferit entró en ese momento y llevó a Pelin a la mansión. Ferit le dijo a Pelin que se quedaría aquí una noche, y que le alquilaría una casa en París. Mientras Pelin acepta esto, con la llegada de Seiran, Ferit se dirigió a su habitación. Suna, que estaba ocupada con los preparativos de la boda por la mañana, se encontró cara a cara con Abidin y fue tras él. Suna, que fue a la letrina, se sorprendió al ver a Pelin con el vientre sobre la nariz. Abidin, que no se dio cuenta de Suna, se enojó cuando escuchó la noticia de que Taylan había escapado. Kazm, que contestó el teléfono de Seiran sin que ella lo supiera, fue a encontrarse con Taylan. Kazim se volvió loco cuando vio la toma de Ferit besando el vientre de Pelin. Cuando Suna estaba a solas con Seiran, estaba a punto de contarle sobre el embarazo de Pelin, pero primero vinieron Kazm, luego Kaya y Nuket. Kazim, que quería que comenzara la ceremonia, hizo que todos se dieran prisa. En declaraciones a Zerrin cuando comenzó la ceremonia, Nuket dijo que todo estaba bien. Luego llamó a Semuth y se enteró de que estaba en camino. Se calmó con la idea de salvar tanto a su hijo como a Pelin. Semuth, que entró mientras se celebraba la boda, gritó a Alice y dijo, tanto tu nieto como tú me hicieron mal. ¿Dónde está Pelin? Dicho.
Mientras tanto, Nuket fue a ver a Pelin y le dijo, tu tío matará a Ferit y la envió adentro. Mientras Semuth intentaba estrangular a Ferit, entró Pelin. Mientras todos quedaron impactados al ver que ella estaba embarazada, Seiran estaba muy mal y casi se desploma. La revelación del embarazo de Pelin, y la devastación de Seiran por lo que vio se convirtió en trending topic en las redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal para más.